Recuerda. Si piensas que Dios te ha olvidado, es que tú te has olvidado de quién es Él. Anónimo. Hace poco, estaba hablando por teléfono para hacerle algunos cambios a nuestra cuenta bancaria. Para verificar mi identidad, la encargada del servicio al cliente me pidió el número clave de la cuenta. Yo le dije el que creía que era, pero evidentemente le di un número equivocado. ¿Cuándo lo había cambiado? Entonces me pidió no solo los últimos 4 números de mi seguro social, sino también las direcciones de 2 de nuestras casas anteriores y el nombre de mi mascota favorita en mi niñez, la cual, en caso de que te estés preguntando, no era un gato. Por dicha, pude recordar todas esas cosas, aunque muchas de ellas se remontaban a 10, 15, incluso 20 años o más. Me maravillo de lo asombrosa que es la mente humana, sobre todo en cuanto a su capacidad para registrar y almacenar datos en forma de recuerdos. Como este tema me interesa, hice una pequeña investigación en Internet, donde leí sobre las diferencias entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. En esencia, hay 2 cosas que distinguen entre sí a estos 2 tipos de memoria. La primera es la importancia que le atribuimos a aquello que estamos recordando. La segunda es la frecuencia con que pensamos en eso que recordamos, o la frecuencia con que nos viene a la mente de forma espontánea. Es obvio que hay cosas importantes, como nuestro número del Seguro Social y las direcciones de los lugares donde hemos vivido por largo tiempo, que se encuentran grabados en algún lugar de nuestra memoria a largo plazo. En cambio, los números clave y las contraseñas de la computadora, que cambian muchas veces al cabo de algunos meses, se nos pueden deslizar con mayor facilidad. Como nuestra mente está siempre consciente de que la importancia de las cosas de ese tipo es limitada, solo mantenemos un registro de ellas en la superficie de nuestra memoria. En el caso de la mayoría de nosotros, esta clase de detalles tiene una fecha de expiración. Esa es la razón por la cual pocas veces retenemos en nuestra memoria a largo plazo algún momento concreto de nuestra rutina diaria. Ese momento tiene que ser realmente bueno o realmente malo, o destacarse por algún motivo entre lo que es común y corriente. Por eso puedo recordar vívidamente la excelente cena con bistec que preparó Amy con amor para nuestro aniversario, pero no te puedo decir qué fue lo que comí en la cena de anoche. Por eso puedo recordar lo que mis hijos escribieron en mi última tarjeta del Día del Padre, pero no recuerdo lo que llegó ayer en mi correspondencia. Por eso recuerdo lo difícil que fue atravesar una temporada en la cual Amy estuvo realmente enferma y en cambio no recuerdo la última vez que tuve un resfriado. Recordamos las cosas que tienen mayor importancia para nosotros porque las volvemos a traer con frecuencia a nuestra memoria. Te muestro el pequeño camino que toma mi memoria, porque una de las mejores ayudas para salir del valle es recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. No solo lo que ha hecho por los personajes de la Biblia, por la nación de Israel, por nuestros padres o nuestros amigos, o incluso por nuestra iglesia, sino lo que ha hecho por mí. Habacuc comprendía eso. En el tercer y último capítulo de su libro encontramos su oración que se nos dice que es según Sigionot. Aunque los eruditos no saben con exactitud lo que significa la palabra Sigionot, es probable que se trate de un formato musical o literario. Así que básicamente, Habacuc escogió una estructura artística específica o un marco dentro del cual presentar su oración. Aunque no sabemos cuál sea esta forma precisamente, me impresiona que el mismo hombre que le estaba haciendo unas preguntas a Dios que parecían más bien acusaciones, ahora haya cambiado su tonada. En Salmos vemos esta misma clase de movimiento de las dudas a la fe. Se parece a los momentos en que entonamos un canto de adoración que reconoce lo difícil que es la vida y, sin embargo, también reconoce lo mucho que podemos confiar en Dios. Es otro paso, un paso realmente gigantesco,
en nuestra salida del valle. Sin embargo, salir del valle no consiste únicamente en tratar de movernos y poner cara de felicidad cuando en realidad estamos sufriendo y atribulados. A veces hay quienes me dicen que no pueden llegar a la iglesia y entonar cantos animados como si se sintieran bien, cuando en realidad están sufriendo debido a que pasan por una crisis económica o una adicción por parte de un hijo o por los resultados de unas pruebas médicas. Yo les digo que está bien, que aún así pueden adorar a Dios en la situación en la que se encuentren. Todos podemos hacerlo. Habacuc ora diciendo: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. Habacuc capítulo 3, versículo 2. La forma en que comienza a hablar aquí es respetuosa y agradecida. Es como si estuviera diciendo: bueno, Dios mío, para serte sincero, en el pasado he visto temporadas en las cuales tu presencia me ha parecido más real que ahora. Entonces estabas haciendo cosas grandes, y sé que esa es la clase de Dios que tú eres. Pero te ruego que hagas de nuevo esas mismas cosas a favor nuestro. Repite todas esas grandes proezas que sé que has hecho antes. En efecto, el vocablo hebreo traducido aquí como realizar de nuevo es el verbo hayá, que significa sencillamente renovar, reavivar o restaurar. A partir de este punto, la oración de Habacuc menciona unos lugares y sucesos muy palpables que van a despertar recuerdos espirituales en el pueblo de Dios. Menciona lugares específicos: Temán, el monte de Parán, Cusán y Madián. También menciona varias de las creaciones de Dios: las antiguas montañas, los ríos y las corrientes, los cielos y la tierra, el sol y la luna. Es posible que estos versículos no tengan en nosotros el mismo efecto que en los contemporáneos de Habacuc. No obstante, el llamado a recordar lo que Dios ha hecho se mantiene constante incluso para nosotros. Aunque ciertamente podríamos investigar para evaluar los sucesos históricos que menciona Habacuc, y te recomendaría que lo hicieras en algún momento, básicamente su oración nos exhorta a traer a la mente nuestros propios recuerdos clave, esas personas, esos lugares, esos momentos y esas acciones providenciales que revelan la imagen general de la presencia de Dios en nuestra vida. Habacuc nos surge para que saquemos a la luz los recuerdos de Dios a largo plazo que tenemos, en vez de ser tan miopes que decidamos seguir revisando una y otra vez solo nuestras inquietantes circunstancias inmediatas. Eso es algo interesante que tiene la memoria. Los científicos nos dicen que una de las formas más poderosas en que podemos recordar los sucesos del pasado es por medio de lo que llaman memoria sensitiva. Es más, muchos estudios han sugerido que es probable que los olores sean los recuerdos sensitivos más poderosos de todos. En mi caso, esto es realmente cierto. Hay un perfume que Amy tenía puesto cuando nos conocimos y que, cada vez que lo huelo, pienso en nuestros 6 hijos, para que entiendas lo que quiero decir. Tal vez cuando huelas el tentador aroma de un pastel de manzana que alguien está horneando, recuerdes la casa de tu abuela o una cena especial que tu mamá solía preparar. Los cánticos pueden tener un efecto similar y llevarnos de vuelta a un momento y un lugar específicos de nuestra vida pasada. Si tienes más o menos mi edad, cada vez que escuches a Air Supply, Lionel Richie o Chicago, recordarás la primera vez que patinaste en pareja o tu baile de promoción en la escuela secundaria. Y si eres mucho más joven que yo, es probable que te estés preguntando por qué alguien necesitaría de un suministro de aire, Air Supply en inglés. ¿Quién será ese Lionel Richie y qué estaba él haciendo en Chicago? En cuanto al pueblo de Israel,
Cuando Habacuc mencionaba los nombres de aquellos lugares, le venían a la mente los recuerdos de las cosas que habían sucedido en ellos. Temán y el monte Parán son los lugares donde los israelitas se refugiaron después que Dios los liberara de la esclavitud en Egipto. De repente, los israelitas sentirían que los latidos del corazón se les aceleraban al recordar lo que fue salir corriendo por la puerta solo con la ropa que llevaban puesta, creyendo que la libertad ya no era un sueño, sino una posibilidad real. Podían oler el Mar Rojo y recordar la visión de aquellas inmensas paredes de agua que se cerraron tras ellos una vez que lo atravesaron. Es casi como si Habacuc les estuviera diciendo: «Oigan, amigos, recuerden cuando...». Y los israelitas compartían todos esos recuerdos de lo que Dios había hecho por ellos. Esa es la experiencia que tenemos nosotros con nuestros niños cuando les leemos una historia o imitamos una voz absurda o les sacamos mágicamente una moneda de la oreja. ¿Cómo reaccionan ellos siempre? «Hazlo otra vez, papá». Después de estar ya comprometidos, le di a Amy un libro de cuentos para niños llamado Miffy's Bicycle. Al principio, ella me miró extrañada, pero entonces le expliqué que esperaba con ansias podérselo leer algún día a nuestros hijos. Bueno, y así fue. 6 hijos más tarde, he leído ese libro tantas veces que se le están cayendo las páginas. Noche tras noche, mis hijos me suplicaban: «Léelo otra vez, papá, y cuéntame esa parte de que se lo diste a mamá antes de que yo naciera». A nuestros hijos les encanta ese relato, en parte porque saben en forma instintiva que los conecta con la historia, con sus orígenes, su familia, su lugar de procedencia. Habacuc comprendía el poder de esta clase de recuerdos. Por eso presentó una imagen llena de vida en la que Dios despliega su gloria y poder por medio de la naturaleza, ayudando así a los seres humanos a recordar. Casi lo puedo imaginar diciendo: «Dios mío, recuerdo lo que hiciste. Nos asombraste a todos con tu poder y tu gloria. Recuerdo cuando guiabas a tu pueblo por medio del fuego y de la nube. Recuerdo cuando nos alimentabas con pan del cielo. Recuerdo cuando se abrieron las aguas y las atravesamos caminando por tierra seca. Recuerdo cuando hiciste temblar la tierra y las murallas se vinieron abajo. Recuerdo cuando usaste unas lluvias torrenciales para derrotar a unas gentes que nos querían hacer daño. Recuerdo cuando enviaste pestes y plagas contra nuestros enemigos. Dios mío, recuerdo lo que puedes hacer. Ahora, por favor, renueva esos hechos en nuestros días». Cuando estoy en el valle, a veces todo lo que necesito es recordar. Solo tengo que recordar todo lo que Dios ha hecho en mi vida, a mi favor, por medio de mí e incluso a pesar de mí. Vuelvo a aquel que sé que es Dios. Cuando no lo puedo ver en mi situación presente, recuerdo lo que Él ha hecho en el pasado. Recuerdo cuando estaba empezando la universidad y andaba más perdido de lo que te puedas imaginar, e invoqué el nombre de Jesús pidiéndole, no, casi retándolo: «Si eres real, si estás aquí, haz algo». Y lo que hizo fue tan sobrenatural que nunca olvidaré ese momento mientras tenga vida. Caí desplomado sobre mis rodillas. Allí me encontré con Él en oración y entonces, cuando me levanté, era una persona totalmente distinta. Aún disfruto de ese momento. También recuerdo la forma en que Dios trajo a Amy a mi vida. Sigue siendo el mayor milagro que pueda pasar el resto de mi vida con mi mejor amiga y compañera espiritual y la madre de mi media docena de hijos maravillosos. La amo y amo el don de Dios que fue y que sigue siendo. Además, recuerdo cuando nació nuestra hija Katie y cómo, siendo aún una pequeña, estaba ya tan enamorada de Jesús. Recuerdo cómo, cuando ella tenía unos 3 años, tuvo contacto con una hiedra venenosa y terminó cubierta de una erupción de la cabeza a los pies. Aquella noche, antes de irse a dormir, me dijo: «Papá,
Jesús me va a sanar porque ya oré. Recuerdo que pensé, vaya, qué cosa tan dulce. Pero no sé lo que vamos a hacer si mañana le sigue esa erupción. Recuerdo que a la mañana siguiente, Katie entró corriendo en nuestra habitación, totalmente desnuda y llena de gozo, gritando, «¡Miren, miren! ¡Él me sanó!». Y la erupción había desaparecido, por completo. Me maravillo al recordar ese momento y por la forma en que Dios escuchó la oración de una niña. Recuerdo cuando Amy y yo éramos jóvenes, apenas estábamos comenzando en el ministerio y no teníamos dinero. Una vez oramos juntos, «Señor, no sabemos de dónde va a venir la comida mañana». Al día siguiente, recibimos un cheque por una devolución de fondos en el correo. Así sentimos que Dios comprendió por lo que estábamos pasando, que se interesó en nuestra situación y que proveyó para nosotros. Aún lo seguimos sintiendo así. Recuerdo cuando empezamos la iglesia y nos acabábamos de mudar a un nuevo local en la cafetería de una escuela primaria. Un día me puse en pie delante de casi un centenar de personas y les dije con toda convicción, «La escuela nos ha dicho que no podemos seguir reuniéndonos aquí. Yo no sé a dónde vamos a ir, pero creo que Dios nos proveerá un lugar». Y recuerdo que el jueves de esa misma semana, alguien nos permitió mudarnos a su edificio, una pequeña fábrica de bicicletas, y ya estábamos echando abajo paredes y reorganizando el espacio porque Dios nos lo había provisto. Recuerdo cuando construimos nuestro primer edificio y cuando se comenzó a llenar 4 veces en el fin de semana y no teníamos dinero suficiente para construir de nuevo. Recuerdo lo que fue tener que rechazar personas porque no teníamos suficiente espacio para ellas. Recuerdo que oré diciendo, «Dios mío, te ruego que nos hagas un regalo milagroso». Y entonces otra iglesia cercana nos llamó para preguntarnos, ¿podríamos unir nuestra iglesia con la suya? 30 días más tarde, sus miembros votaron a favor de darnos su edificio, en el cual no debían nada, y unirse a lo que nosotros estábamos haciendo. Recuerdo que me pareció aquel día tan milagroso como deben haber sentido el día de Pentecostés aquellos creyentes del siglo I. Recuerdo aquella vez en que fui a visitar a una señora en el hospital. Sus familiares me habían dicho, nos comunicaron que le queda menos de 1 hora de vida. Y todos se reunieron allí para despedirse de ella. Recuerdo que oramos e inmediatamente después de haberlo hecho, sus signos vitales comenzaron a cambiar. 2 días más tarde, aquella dama se fue a su casa sana. Recuerdo aquel momento en que estaba hablando con una pareja después de un culto en la iglesia y me dijeron, entre lágrimas, «Lo hemos intentado todo durante 7 años, pero sencillamente no podemos tener un hijo. ¿Quisiera orar por nosotros?». Oré y durante aquella oración sucedió algo que no había ocurrido antes, ni ha vuelto a suceder después. Ni siquiera te puedo decir por qué diría esto, pero después de orar les dije, decoren la habitación para su hijo, y decórenla en azul, porque dentro de 9 meses Dios les va a dar un hijo varón. 9 meses más tarde recibían a su niño. Cualquiera que sea tu relación con Dios en este momento, tú también los tienes. Esos recuerdos de cuando Él estaba claramente activo en tu vida. Tal vez pienses que tus relatos no son tan importantes como los ejemplos que acabo de contarte. Recuerda, cada vez que Dios actúa y se revela, es un momento importante. Él nos está mostrando continuamente que está con nosotros y que nos ama. Tal vez se trate de aquel momento en que estabas sufriendo tanto y encendiste la radio y escuchaste una canción que te pareció un mensaje especial de Dios para ti en ese instante. O puede haber sido algo tan sencillo como aquel día en que estabas leyendo la Biblia, encontraste un versículo y pensaste, «Oh, Dios mío, si este versículo es para alguien, ese alguien soy yo». O cuando estabas deprimido y te sentías solo y un amigo te llamó para decirte, «Perdona si esto te parece raro, pero Dios te puso en mi corazón y sentí realmente que te debía llamar».
¿qué haces cuando estás en el valle? Recuerda lo que ha hecho Dios, cuando te consoló, cuando te guió, cuando respondió tu oración de la manera exacta que deseabas, y cuando no hizo lo que tú querías, pero algún tiempo más tarde te diste cuenta de que era precisamente lo que necesitabas. Y entonces te atreves a creer que lo que Él ha hecho antes, lo volverá a hacer.